Muy bien, continuamos con nuestro curso de módulos y librerías. Particularmente en este video lo que vamos a hacer es continuar, ¿verdad?, con lo que vendría siendo el módulo Matplotlib. Recordemos que ya en el video anterior comenzamos estudiando los gráficos cartesianos. Vimos particularmente cómo podíamos utilizar algunas funciones básicas para poder diseñar un plano, ¿verdad?, con las herramientas básicas. Vimos cómo modificar el tamaño del script, los límites del eje X, del eje Y, las etiquetas de los ejes y cómo poner títulos, ¿verdad? Tanto para el eje X como para el eje Y como un título en general para el gráfico y la función show que es para mostrar el gráfico, ¿verdad? Entonces con todo eso, nosotros ya obtuvimos una pequeña representación de un gráfico cartesiano que se vería más o menos como esto, ¿verdad? Que ya es algo más o menos sencillo que ya nosotros podemos comenzar a utilizar. Sin embargo, la verdad es que podemos agregar varias otras cosas más, un poquito más interesantes a este plano para que, digamos, al momento de que nosotros podamos graficar una función, se vea mucho más bonito, ¿verdad? Esa es básicamente la idea. Entonces, en este video vamos a continuar con esto y vamos a agregar unas nuevas funciones para que esto se vea mucho mejor, ¿ok? Entonces voy a bajar acá y vamos a ver algunas funciones extra. Bueno, hasta el momento fíjense que lo que tenemos aquí en nuestro gráfico es la estructura general, ¿verdad? Tenemos un título, tenemos títulos para los ejes y ya hemos arreglado también las etiquetas de los ejes en los rangos donde nosotros queremos tenerlos, ¿verdad? Bueno, ¿qué más nos estaría faltando? ¿Qué es más lo que uno ingresa usualmente en un plano cartesiano? Bueno, cuando uno tiene un plano cartesiano, generalmente uno también agrega una especie de grilla, ¿verdad? Es decir, aquí unas especies como de líneas horizontales y de líneas verticales que nos permitan ubicarnos de mejor manera en el plano. Entonces, ¿cómo podemos agregar eso? Bueno, la verdad es que es muy sencillo. Para agregar una grilla, simplemente vamos a utilizar la función plt.grid. Y con eso automáticamente se va a agregar una grilla, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí, agrega una grilla al plano, ¿sí? Entonces vamos a ponerla acá abajito. Voy a bajar aquí un poquito y aquí vamos a poner plt.grid. Y automáticamente, fíjense cómo va a cambiar el plano. Ahí está. Ahí sí, ¿se dan cuenta? Ahora sí tenemos una especie de grilla y ahora esto sí se ve mucho más bonito, ¿verdad? Ahora sí ya esto se parece más a un plano cartesiano de los que nosotros estamos acostumbrados a utilizar. ¿Ya? Entonces, la grilla es básicamente para agregar estas líneas horizontales y verticales que nos van a permitir organizarnos de mejor manera, ¿verdad? Es más que nada como una especie de referencia para que nosotros nos ubiquemos de mejor manera. No sé, por ejemplo, si yo estoy aquí, bueno, rápidamente me doy cuenta que ese es el punto 5,7, ¿verdad? O sea, es una forma rápida de ubicarse, nada más que eso. La verdad es que la grilla es bastante útil y es costumbre trabajar cuando uno diseña planos cartesianos, ¿verdad? Es costumbre trabajar con esta grilla. Bueno, ¿qué parámetros le podemos dar ahora a la grilla? Porque así como está, bueno, está bastante bonita, ¿verdad? Es útil, pero a lo mejor nos interesa agregar más cosas. Por ejemplo, cambiarle el color, a lo mejor el grosor, ¿verdad? Dar algún nuevo tipo de estilo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo agregar algunos parámetros extra a la función grid para que podamos modificar la grilla de acuerdo a lo que nosotros necesitemos, ¿ya? Así como está, ya funciona bastante bien, ¿verdad? Pero la verdad es que tenemos algunos parámetros adicionales que son bastante bonitos y que podemos agregarlos para que nuestra gráfica se vea mejor. Bueno, entonces, ¿qué parámetros podemos dar? El primer parámetro que podemos dar es el parámetro color, ¿ya? Y aquí, ¿qué tenemos que dar? Bueno, obviamente tenemos que agregar el color que va a tener nuestra grilla, ¿ya? Por defecto viene en color negro, como ustedes la pudieron ver, pero nosotros podríamos poner cualquier color, ¿sí? Y aquí, en cuanto a los colores, ustedes pueden poner colores en inglés o colores hexadecimales, ¿sí? Cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí donde tenemos la grilla, yo voy a poner el parámetro color y voy a poner un color en inglés, blue, por ejemplo. Entonces revisamos y ahora la grilla va a estar de color azul. Ahí está, ¿se dan cuenta? Tenemos la grilla de color azul. Si yo la quiero de color café, por ejemplo, bueno, vamos aquí, ponemos brown, ahí sí. A ver, hagamos correr esto, veamos qué color nos sale. Ahí sí, fíjense que ahora se ve como un poquito más de color marrón. A lo mejor la quiero de color amarillo. Bueno, vamos a ver aquí. Vamos a poner yellow. Hagamos correr esto, veamos cómo se ve. Ahí, bueno, no se ve muy bien, pero evidentemente la idea es que ustedes se pongan a jugar con los colores, ¿verdad? Hasta que encuentren uno que les guste. También pueden utilizar, como ya les había comentado, colores hexadecimales. Si ustedes quieren trabajar con colores hexadecimales, simplemente se van a Google, ¿ok? Y aquí ustedes buscan una paleta de colores hexadecimales. Yo usualmente siempre trabajo con esta paleta, ¿ya?
que se llama RGB Color Code, ¿ya? Básicamente porque aquí es bastante sencillo ubicarse con los colores y la verdad es que hay una gama bastante amplia, ¿sí? Así que, pero ustedes pueden utilizar cualquiera, ¿no? Yo voy a utilizar esta, entonces yo quiero un color que me guste, por ejemplo, un color por acá, entonces lo presiono y inmediatamente acá abajo, ¿verdad? Tenemos los colores. ¿Te fijas? Entonces, si yo quiero el color hexadecimal, es el primero, ¿sí? Ahí está el primero. Entonces, lo presionamos, lo copiamos con control C y nos venimos acá y lo pegamos. Entonces, si yo hago correr esto, me va a aparecer un color así, que es como medio naranjo, ¿no? Que es exactamente el color que yo había escogido acá. Fíjense, ahí lo podemos ver. ¿Se dan cuenta? El color de nuestra grilla es exactamente el mismo que tenemos acá. ¿Ok? Entonces pueden utilizar también colores hexadecimales. Los colores hexadecimales no tienen que sabérselos, simplemente buscan una paleta de colores y buscan el color que les guste, ¿ok? No, no hay nada más que eso, ¿sí? Bueno, yo lo voy a dejar en color negro porque usualmente uno el plano cartesiano lo tiene de color negro, ¿verdad? Sin embargo, este parámetro ustedes lo pueden utilizar si quieren cambiar el color. Bien, ¿qué otra cosa nos interesaría cambiar, digamos, o modificar en el plano cartesiano, en la grilla? Bueno, también podemos modificar el grosor, ¿ya? Y eso se hace con otro parámetro, ya que lo voy a poner aquí, que es el parámetro LW, de line width, es decir, como el grosor de la línea, ¿ok? Entonces ustedes aquí ponen LW igual al número y esto modifica el grosor de la línea, ¿ya? ¿Qué tan grueso va a ser? Entonces fíjate, vamos a revisar aquí nuestro plano. Aquí está, fíjate, por defecto viene en ese tamaño, pero yo lo voy a hacer, por ejemplo, más grueso. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, LW igual a 2. A ver, si pongo 2, ¿cómo me sale ahora la grilla? Fíjense, ahí sí se nota, se dan cuenta que ya es mucho más grueso. ¿Ok? ¿Qué pasa si lo dejo en 1? A ver, ¿qué sucede si lo dejamos en 1? Ahí está. Fíjate que viene de la forma usual, ¿no? ¿Por qué? Porque por defecto el grosor de la línea es 1. ¿Ya? Entonces, si yo lo quiero más grueso, tengo que poner un número más grande que 1. Y si lo quiero más delgado, bueno, un numerito más pequeño. Pueden ser números decimales. A lo mejor yo quiero una línea, una grilla que tenga un grosor de 0,4, por ejemplo. A ver, hagamos correr esto. Y ahí está, se dan cuenta que se nota como, ya no se nota tan fuerte el color, es porque las líneas son un poquito más delgadas, ¿ok? Entonces ustedes pueden modificar el grosor de las líneas con el parámetro line width. Podrían dejar unas líneas súper gruesas. Claro que no sería muy útil tener líneas tan gruesas, pero pueden hacerlo sin ningún problema. Fíjate, yo lo dejé en color en tamaño 5 y mire que ya se ven bastante más gruesas, ¿no? Lo vamos a dejar por defecto en 1, ¿sí? Porque así se ve bastante bien, ¿ya? Sin embargo, si ustedes quisieran modificarlo, no hay ningún problema. Bien, ¿qué otro parámetro podemos agregar? Otro parámetro interesante es el parámetro alfa. Alfa. Y aquí ustedes tienen que poner un número que va entre 0 y 1. ¿Sí? 0 menor que x menor que 1. Voy a poner, ¿ok? ¿Ok? El número que tienen que ingresar es un número que va entre... Uy, me faltó, esa es una h. Ahí sí. El número que tienen que ingresar es un número que va entre 0 y 1. El parámetro alfa lo que va a hacer es modificar el grosor, o sea, es modificar la transparencia. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer. ¿Ok? Fíjese, vamos a ver aquí nuestro plano. Aquí está. Y yo voy a modificar, por ejemplo, la transparencia. ¿Ok? Entonces, para que se note más, le voy a dar un grosor. Lo vamos a dejar en grosor 5, que es el grosor que teníamos recién. Es súper amplio. Ahí sí. Y vamos a modificar la transparencia. Entonces, yo, por ejemplo, voy a poner aquí alfa igual a 0,5. A ver, si yo hago correr esto, a ver cómo aparece ahora la grilla. Ah, se dan cuenta que ahora parece como más transparente, o sea, parece más translúcida. Ya, ya no es tan fuerte como antes. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo la dejo en 0,1? La dejo en 0,1, ahora va a ser mucho más transparente, va a ser como mucho más claro, miren. Ahí está, ¿se dan cuenta? Ahí ya casi ni se nota. ¿Por qué? Porque como dejé transparencia 0,1 significa que es muy transparente, o sea, casi no se ve, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes en algún momento quieren modificar la transparencia de la grilla, pueden utilizar el parámetro alfa. Por defecto, la transparencia siempre viene en 1, ¿ya? 1 es como ya lo más fuerte que se puede ver, ¿ok? Es lo que nosotros vemos originalmente. Pero si yo quiero que no se vea tan fuerte, quiero que se vea un poquito más transparente, puedo dejarlo, por ejemplo, en 0,7 y se va a ver un poquito menos fuerte, ¿ya? No va a ser tan fuerte. Ahí, bueno, no se nota mucho, ¿verdad? Porque no es mucho lo que modifique, ¿ok? Entonces, esa es básicamente la idea del parámetro alfa. Yo lo voy a dejar como viene por defecto, insisto, a mí me gusta como viene, así, simplemente.
Sin embargo, si ustedes quisieran, pueden modificar la transparencia con el parámetro alfa también, ¿sí? Por lo tanto, hasta el momento tenemos que en la grilla podemos modificar el color, podemos modificar el grosor de las líneas de la grilla y ahora podemos modificar también la transparencia. ¿Bien? Bien, ¿qué otra cosa podemos agregar? Bueno, otra cosa que se puede agregar es el estilo. ¿Ya? Podemos agregar estilo a las líneas. ¿Y cómo agregamos estilo? Bueno, simplemente con el parámetro line style. ¿Sí? Y ustedes ponen igual y aquí ustedes ponen su estilo. ¿Sí? Aquí ustedes tienen que poner el estilo. ¿Ok? Por defecto, fíjate, voy a hacer correr el programa. Por defecto, eh, las líneas de la grilla vienen de forma continua, ¿verdad? Es como si nosotros dibujáramos la línea sin levantar el lápiz. Pero obviamente existen otros estilos que nosotros podemos agregar para que las líneas se vean mejores. Por ejemplo, ir haciendo como guiones. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, aquí vamos a poner line style igual. Y fíjense, voy a poner acá un guión, un espacio y un guión. A ver, ¿qué sucede si hago eso? Hago correr y, a ver, acá tenemos un pequeño detalle. A ver ahí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. El espacio no iba. Ahora sí, fíjense. Ahora sí, miren cómo la grilla se dan cuenta que ya no se ve con un trazado continuo. Ya no es como que yo dibujo las líneas sin levantar el lápiz, no, como que hago un pedacito, levanto, un pedacito, levanto. Se ve como si yo hubiese puesto guiones. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí lo que hemos hecho es modificar el estilo de la grilla. ¿Ok? ¿Cómo se va modificando? Bueno, hay varios estilos. Por defecto viene en trazado continuo. El trazado continuo es este. Ustedes ponen line style igual y es un solo guión. Ese solo guioncito que ustedes ponen es el trazado original, o sea, es el trazado continuo que nosotros ya hemos visto. Pero yo puedo agregar otros tipos de estilos. ¿Cómo qué estilos? Bueno, vamos a poner aquí. Tenemos un estilo, o el original, que es el solo guión. Tenemos el estilo de otro estilo que son dos guiones. Ya, los dos guiones son los que acabamos de ver recién, ¿verdad? Que es así como saltado. A ver, vamos a hacer correr para ver los dos guiones. Acá está, se dan cuenta que ahí aparece como cortado, ¿verdad? Ese es el estilo de los dos guiones. ¿Qué otro estilo tenemos? Vamos a poner acá. Otro estilo que también se tiene es que ustedes pongan un guión y un punto. Entonces, si ustedes aquí ponen en el estilo un guión y un punto, fíjense cómo va a aparecer el trazado. Ahí está. ¿Sí? Bueno, no se ve mucho, voy a acercarme. A ver, vamos a acercarnos un poquito. Ahí sí, bueno, ahí creo que se nota un poquito más. ¿Se dan cuenta? Sí, por ejemplo, ustedes pueden observar que ahí es un guión y un punto, un guión y un punto, un guión y un punto. ¿Sí? Empieza a tener como ese estilo, ¿ok? Es distinto al anterior porque en el anterior eran puros guiones, ¿ok? Sin embargo, si ustedes van poniendo un guión y un punto, se ve de esta forma, que es otro tipo de estilo que ustedes pueden agregar, ¿ya? ¿Qué otro estilo tenemos? Bueno, aparte de este, también hay otro estilo que es cuando ustedes ponen dos puntos. Mira, vamos a poner aquí dos puntos. A ver, si yo pongo dos puntos, ¿cómo aparece la gráfica? Ahí sí, fíjate que ahora aparece con puros puntitos. ¿Se dan cuenta? Ahora aparece con puros puntitos. No sé si me puedo acercar para que se vea mejor. Bueno, aquí creo que se nota un poco mejor, ¿no? Por ahí. ¿Sí? Se dan cuenta que ahora son puros puntitos. ¿Ok? Entonces ahí tienen varios estilos que ustedes pueden utilizar para ir modificando la grilla. ¿Ok? No tiene por qué ser siempre el trazado continuo. Pueden hacer que vayan como con guioncitos, con puntitos, con un guión y un punto. Eso va a depender de lo que ustedes quieran hacer. De hecho, para entender mejor esto, podemos agregarle un grosor, ¿verdad? Si le agregamos grosor, ahí sí vamos a poder ver mejor cómo está esto. Mira, le agregué un grosor 4, fíjense, bueno, ahí no se nota mucho, ¿verdad? Pero se dan cuenta que aquí son puros puntitos. Ya, voy a bajarle el grosor a 2. Vamos a ver el otro estilo que era un guión y un punto. Ahí está, ¿se dan cuenta? Ahora sí se nota un poquito más, ¿no? Se dan cuenta que ahí es un guión, un punto, un guión, un punto. Ahí. El patrón de diseño siempre va a ser un guión y un punto, ¿ok? Hay varios estilos de diseño, generalmente los que uno trabaja son estos que están acá, ¿no? Yo lo voy a dejar por defecto porque a mí me gusta así, pero ustedes pueden agregar distintos parámetros, ¿no? Pueden poner un guión para que sea el trazado continuo, dos guiones juntitos para que aparezca así como con saltado, un guión y un punto o dos puntos, ¿ok? Esos son algunos de los estilos que pueden agregar, ¿ya? Por último, el último parámetro que vamos a ver para grid es el parámetro axis. ¿Ya? Que esto básicamente nos va a dar el eje donde nosotros queremos que se muestre la grilla, ¿ya? Por defecto, si ustedes se dan cuenta, yo tengo grid así,
Fíjense, hago correr esto. Por defecto, fíjate que las líneas vienen en los dos ejes. Fíjate, tengo líneas para el eje para el eje horizontal, digamos, tengo líneas aquí y también tengo líneas acá. ¿Te fijas? Líneas horizontales y líneas verticales. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero que se vean solamente las líneas verticales? O solamente quiero que se vean las líneas horizontales. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, eso lo podemos hacer aquí con el parámetro axis. ¿Ok? Lo que ustedes ponen básicamente es poner axis. Si quieren que se pongan las líneas solamente del eje X, ponen X. Y si quieren que se vean las líneas solamente del eje Y, ponen Y. Fíjense, entonces aquí voy a poner axis igual y entre comillas X. A ver, si yo pongo eso, ¿qué aparece? Ahí está, ¿se dan cuenta? Ahora aparecen solamente las líneas referentes a los valores del eje X, o sea, solamente las líneas verticales. Y si yo quiero que aparezcan solamente las líneas horizontales, bueno, aquí en Axis ponemos Y. Hago correr esto y ahora se ven solamente las líneas horizontales. ¿Se dan cuenta? Entonces, por defecto, se ven las dos. Se ven tanto las líneas horizontales como las líneas verticales. Pero si nosotros quisiéramos, podríamos modificarla para que se vean solamente las del eje X o solamente las del eje Y. Usualmente, por ejemplo, cuando uno trabaja con un gráfico, por ejemplo, estadístico, un gráfico de barras, usualmente uno no trabaja con todas las líneas, no trabaja con las líneas horizontales y verticales. Usualmente uno pone solamente las líneas horizontales, ¿te fijas? Estas de acá. Las líneas verticales como que uno no las usa mucho, ¿sí? Pero también se pueden agregar, ¿ok? Eso se puede controlar entonces con el parámetro axis, ¿ya? Yo lo voy a dejar así, porque voy a dejar el grid así normal como viene por defecto, porque a mí me gusta, digamos, cómo se ve así, lo encuentro espectacular. No le encuentro la necesidad de cambiarle ni el color, ni el estilo, ni el grosor. Sin embargo, ustedes podrían hacerlo con estos parámetros que tenemos acá. No hay ningún problema, ¿sí? Ahí va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Bien, entonces este ya es un nuevo parámetro muy interesante. ¿Qué otra cosa podríamos agregar a nuestro plano cartesiano que ahora ya sí se ve como un plano cartesiano, ¿verdad? Bueno, otra cosa que nosotros usualmente queremos agregar, ya voy a poner aquí, es una leyenda, ya, una leyenda. ¿Cómo podemos agregar una leyenda? Con el formato plt.legend, ¿sí? Si ustedes agregan eso, miren, voy a hacer correr esto. Aquí no se nota mucho en realidad, ¿ya? No, bueno, no lo agregué, de hecho, por eso no se nota. plt.legend, ahora sí. Como le había comentado, no había aparecido. Ahora sí se va a notar. Fíjense que no se nota mucho porque no tenemos nada, digamos, que poner en la leyenda. Pero si ustedes se dan cuenta que arribita apareció un cuadradito chiquitito. En ese cuadradito chiquitito van a estar, esa es la leyenda, ¿ok? En este caso, la leyenda no tiene nada, está vacía, es un cuadradito chiquitito blanco porque no tenemos ninguna función, nada que poner en la leyenda, por eso no aparece nada. Pero si nosotros queremos agregar cosas en la leyenda, yo, por ejemplo, podría poner aquí una función y aquí en la leyenda me va a aparecer el nombre de esa función y cuál es su expresión algebraica. ¿Te fijas? O puedo poner un punto y aquí en la leyenda yo podría poner el nombre del punto. ¿Te fijas? Entonces, esa es la idea de agregar una leyenda. Agregar nombres, ¿verdad? Para que nosotros podamos identificar las diferentes figuras. Obviamente ahí uno puede empezar a jugar con los colores también, ¿verdad? Yo, por ejemplo, podría poner aquí una función de color naranjo y aquí en la leyenda me va a aparecer f de x igual a no sé cuánto en color naranjo. Entonces así es más fácil de visualizar también. ¿Ok? Insisto, en este caso, la leyenda está arribita y es chiquitita y casi no se nota porque no hemos puesto nada en ella. Pero cuando grafiquemos nos vamos a dar cuenta que podemos agregar información en esa leyenda. ¿Ya? Fíjense ahora que por defecto aparece arriba, ¿ok? En realidad, si nosotros dejamos legend así como viene, siempre va a aparecer en la mejor posición, digamos, en la que se pueda encontrar, ¿ya? Sin embargo, nosotros podemos controlar dónde queremos que aparezca. A lo mejor yo no quiero que la leyenda aparezca ahí, quiero que aparezca acá abajo, por ejemplo, o quiero que aparezca aquí en la esquina superior izquierda. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, aquí a legend le podemos agregar un parámetro, ya le podemos agregar un parámetro que es el parámetro loc, ¿ok? Y ahí nosotros le vamos a dar la localización. ¿Ya? Entonces, ¿cómo damos la localización? Fíjense, aquí vamos a hacer una figurita, espero que me salga. Para poder dar una localización necesitamos considerar lo siguiente. Bueno, vamos a tener entonces las localizaciones centrales, ¿no? Vamos a tener la localización del centro, la locación de arriba, la localización de abajo, la de la derecha y la de la izquierda. Entonces, ¿cómo damos eso? Bueno, para la del centro usamos el parámetro center.
¿Ya? Para la del centro damos el parámetro center. ¿Ok? Fíjate, si yo aquí pongo aquí en la leyenda loc igual center, entonces hago correr esto y ahora si ustedes se dan cuenta, el cuadradito chiquitito que teníamos arriba ya no aparece ahí, sino que aparece aquí en el centro. ¿Ya? Entonces center es para dejar la leyenda en el centro. ¿Qué pasa si ahora yo la quiero dejar arriba? Bueno, generalmente uno diría, bueno, tendría que poner entonces upper, por ejemplo, ¿verdad? Porque upper es arriba. Bueno, realmente lo que tenemos que poner ahí es upper center. O sea, lo que yo quiero decir es que vamos a estar arriba y en el centro. ¿Te fijas? Entonces, si lo queremos en esa parte de arriba, tenemos que poner upper center. Vamos a poner aquí upper center. Hacemos correr esto y fíjate que ahora sí, ahí aparece la leyenda, ahí aparece el cuadradito chiquitito. ¿Qué pasa si ahora yo lo quiero, por ejemplo, a la izquierda? Bueno, vamos a venir acá. Si nosotros lo queremos a la izquierda, bueno, uno diría, bueno, tengo que poner left, ¿verdad? Sí, pero yo quiero estar al centro y a la izquierda. Entonces lo que uno tiene que poner es center left. Center left. ¿Te fijas? Por eso aquí es todo un tema, hay que tener cuidado con cómo uno lo pone, ¿ok? No es simplemente left, no, sino que tú tienes que decir que estás en el centro y quieres ponerlo al lado izquierdo. Entonces aquí vamos a poner center left, hago correr esto y ahora la leyenda va a aparecer acá. Ahí está, ¿se fijan? Ahora el cuadradito aparece ahí. Y si lo quiero a la derecha, bueno, sería center right, ¿verdad? ¿Por qué center? Porque estamos en la parte céntrica y right porque lo queremos a la derecha, ¿ya? Entonces vamos a ponerlo ahí. Aquí a la derecha sería center, center right, ¿ok? Center right, ahí sí, ¿ok? Vamos a ponerlo ahí, center right. Hagamos correr esto, fíjate que ahora va a aparecer al centro y a la derecha. La H la puse después, no, ahí sí, me equivoqué al escribirlo. Ahora sí, fíjate, ahora sí la leyenda aparece ahí. ¿Te fijas entonces? Si lo queremos al centro, ponemos center. Si lo queremos arriba, tengo que poner upper center. ¿Ok? O sea, arriba y al centro. Si lo quiero a la izquierda, tengo que poner center left, porque estoy en el lado centro, ¿verdad? En la parte céntrica, pero en el lado izquierdo. Y si lo queremos a la derecha, sería center right. Y si lo quiero abajo, bueno, sería lower center. ¿Te fijas? Lower de abajo y center de al lado centro, ¿verdad? Entonces, abajo sería lower center. ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner esa posición. Abajo sería lower center. ¿Ok? Bien. Vamos a bajar esto y vamos a ponerlo acá. Vamos a poner lower center. O sea, ahora va a aparecer en la parte de abajo. Ahí está, fíjate, ahí está. ¿Ok? Entonces ahí están las posiciones. ¿Y qué pasa si yo lo quiero en las esquinas? Por ejemplo, lo quiero en esta esquina de acá arriba. Bueno, ¿qué tendríamos que indicar? Que nosotros queremos estar en la parte de arriba, o sea, upper, y lo quiero al lado derecho. Entonces sería upper right. ¿Te fijas? Si quiero estar aquí en la parte izquierda, sería upper left. ¿Ya? Si quiero estar en el centro, sería center. Si quiero estar aquí en la parte derecha, sería center right. Y si quiero estar en la parte izquierda, sería center left. Y si quiero estar abajo, bueno, aquí sería lower center. La parte de aquí sería lower right, o sea, en la parte de abajo y en la derecha. Y para estar aquí sería lower left. ¿Te fijas? De esa manera ustedes se ubican y ponen su leyenda donde ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, si yo quiero que mi leyenda aparezca acá, bueno, sería en la parte de abajo, o sea, lower, y en la parte izquierda, left. Entonces, para que la leyenda aparezca ahí, aquí tengo que poner lower left. ¿Sí? Hago correr esto y ahora sí, ahí podemos ver el cuadradito. ¿Ok? Insisto, se ve chiquitito y no tiene información porque hasta el momento no hemos puesto nada. Pero obviamente cuando pongamos datos, eso se va a modificar y se va a ver mucho mejor. ¿Ok? Muy bien, entonces eso es lo que ustedes pueden hacer con la leyenda, ¿sí? Entonces fíjate, ya podemos agregar una grilla, modificarla y podemos agregar también una leyenda y ponerla donde nosotros queramos, ¿ok? Muy bien, con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que ustedes tengan me la dejan en los comentarios y nos veríamos ya en una próxima ocasión. Que estén todos ustedes muy bien.